hablamos de las unidades de distensibilidad, la diferencia entre la distensibilidad de venas y arterias, y nosotros habíamos hablado también de capacitancia retrasada, incluso cayó ya en el examen, ¿verdad? Y quedamos prácticamente en la parte venosa. Tem gente, cara, tem que diminuir esse negócio. Tá grande, né? Tá muito grande. O Felipe já tá chamando. O Felipe tá chamando. Entonces, vamos a hablar un poco de las venas hoy y justamente vamos a hablar de lo que quedamos pendientes con lo que Johnny quería la pasada. Quería porque quería hablar de las venas, de varices, de la bomba venosa. Y mucho tratar un poco de explicar eso hoy. Bueno, las venas y sus funciones. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de las venas? Antes se creía que las venas eran solamente conductos que llevaban la sangre de la periferia hasta el corazón. Es que eso no era su función, era solo esa función. ¿Sí? Ahora se sabe que no solo son conductos para el flujo de sangre hacia el corazón, como se creyó antes. Se sabe ya ahora que estas venas ejercen una influencia o tienen un efecto muy importante sobre la circulación. ¿Por qué? Porque ellas también, así como las arterias, son capaces de contraerse o también aumentar de tamaño según sea necesario. ¿Sí? También, ustedes saben que histológicamente esas venas en sus paredes tienen músculo liso. Entonces eso quiere decir también que ellos consiguen contraerse. También por eso sabemos que tienen la capacidad de almacenar pequeñas o grandes cantidades de sangre. Y también nosotros sabemos que las venas son el principal reservorio de sangre dentro de nuestro cuerpo. 64% de toda la circulación sistémica se encuentra dentro de las venas. ¿Sí? Las venas también, estas venas periféricas también pueden empujar la sangre mediante la bomba venosa que vamos a estar viendo hoy y de esta forma entonces regular el gasto cardíaco. ¿Qué sucede si las venas contraen sus paredes? Si las venas contraen sus paredes, aumenta la resistencia. Si aumenta la resistencia, aumenta la presión. Si la presión aumenta, entonces la cantidad de sangre que va a llegar al corazón también va a aumentar. ¿Correcto? Entonces aumenta la precarga o el retorno venoso. Si aumenta la precarga o retorno venoso, ¿qué el corazón está obligado a hacer? A contraerse más fuerte y más veces por minuto, según lo que nosotros conocemos según la ley de Frankenstein. ¿Sí? Entonces, por eso, ya que ese corazón va a bombear más fuerte, entonces va a mandar más sangre para afuera, entonces aumentando el gasto cardíaco. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las presiones venosas que tenemos que recordar? O sea que la presión venosa principal, y como su nombre lo dice, es la presión venosa central. ¿Cuál es la presión venosa central? Es la presión dentro de la aurícula derecha. ¿Sí? Esta presión dentro de la aurícula derecha está regulada por un equilibrio entre la capacidad del corazón para bombear la sangre hacia el ventrículo derecho y la tendencia de fluir sangre desde las venas periféricas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo acá mi corazón, ¿sí? Y este corazón recibe sangre por las venas cavas, ¿correcto? Recibe la sangre por las venas cavas. Y este corazón también tiene que empujar sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo, ¿correcto? Entonces, normalmente la presión dentro de la aurícula derecha es 0. ¿Sí? Entonces, 0, esa es la presión venosa central. Pero ¿qué sucede con esta presión de 0? Ella puede aumentar. ¿Cuándo? Cuando se tiene que hacer más esfuerzo para mandar la sangre de la aurícula al ventrículo, o cuando hay más sangre llegando al corazón. Vamos a suponer, esta válvula tricuspidia tiene un tamaño normal, tiene que tener un tamaño adecuado para que la sangre pueda pasar de la aurícula al ventrículo derecho, ¿correcto? Vamos a suponer que esta válvula, en vez de tener ese tamaño normal, disminuye, se estenosó, ficou mais pequeno o diámetro.
Entonces es más fácil para que la aurícula haga su contracción atrial o más difícil? Mais difícil. Ela vai ter que fazer mais força para empurrar aqueles 20%, né, para o ventrículo. Então, vai aumentar ou vai diminuir a pressão dentro da aurícula? Aumenta. Lógico que vai aumentar. ¿Y qué pasa también si esta válvula tiene un tamaño normal? Tiene un tamaño normal, solamente que el retorno venoso, la precarga aumenta. ¿Qué va a pasar? Va a haber más sangre llegando a la aurícula, distendiendo a la aurícula, entonces la presión también aquí va a aumentar. ¿Correcto? Entonces, y eso es lo que nos está diciendo acá. La presión venosa central, que es 0, depende del equilibrio entre la capacidad que tiene el corazón de bombear la sangre hacia el ventrículo derecho y también a la tendencia de fluir sangre de las venas periféricas. ¿Sí? Si el corazón bombea con fuerza, la presión en la aurícula derecha va a descender. Eso también tenemos que tener bien en cuenta. ¿Sí? ¿Qué va a suceder si el corazón, este corazón derecho, bombea con demasiada fuerza y vacía completamente su contenido? La presión también va a caer dentro de este corazón derecho. La debilidad del corazón va a elevar la presión auricular derecha. Al contrario, tá? Ou seja, se esse coração direito contrair com força demais, a tendência é que a pressão baixe. Que em vez de ser 0, seja menos que 0. ¿Sí? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos 5 puede ser. ¿Sí? Y si es que el corazón está debilitado, ¿qué es lo que va a suceder con un corazón debilitado? La presión va a caer. ¿Por qué? Porque si ese corazón no conseguir bombear o sangue que está entrando no ventrículo, o sangue vai ficar armazenado dentro do corazón, ¿sí? Y va a aumentar la presión. Nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca la pasada, y más o menos es lo que estamos hablando de eso, ¿sí? Cualquier fenómeno que produzca una entrada rápida de sangre a la aurícula derecha desde las venas va a aumentar la presión auricular derecha. Bueno, un aumento del volumen sanguíneo, un aumento del tono en los vasos grandes por todo el cuerpo y la dilatación de las arteriolas que van a reducir la resistencia periférica va a permitir el paso rápido de sangre de las arterias a las venas, y todos estos tres aspectos van a aumentar la llegada de sangre al ventrículo, a la aurícula derecha, y eso va a hacer que aumente la presión dentro de esa aurícula derecha. ¿Sí? Aumento de volumen sanguíneo. ¿En qué caso? Una transfusión de sangre, una cantidad aumentada de consumo de agua, una cantidad aumentada de suero que se le manda a la persona, va a hacer que aumente la cantidad de sangre llegando al corazón, ¿correcto? Si aumenta la cantidad de sangre llegando al corazón, aumenta la presión dentro de la aurícula derecha. Aumento del tono de los vasos grandes por todo el cuerpo, principalmente de las venas. Si las venas se contraen, ¿qué van a hacer con la sangre? Empujan la sangre para frente, para cima. Então aumenta o sangue chegando ao coração. ¿Sí? Doutor, o aumento do hematócrito também faz aumentar a pressão na aurícula? El aumento del hematócrito hace aumentar la viscosidad de la sangre. ¿Sí? Entonces, si aumenta la viscosidad de la sangre, aumenta la resistencia. Y ese aumento de la resistencia produciría un ligero aumento de la presión, pero en todo el cuerpo. Vamos somente ahí. Acá también nos habla de la dilatación de las arteriolas. ¿Por qué habla de la dilatación de las arteriolas? ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Sale sangre por la aorta, llega a los tejidos, ¿sí? Al capilar, así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están las arteriolas? Están acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las arteriolas? Las arteriolas son conductos de control. Ellos son los que van a controlar el paso de la sangre de la circulación sistémica que está llegando al corazón hacia los tejidos. Si esta arteriola se distiende, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye la sangre llegando al capilar? Aumenta la sangre. Si aumenta la cantidad de sangre dentro del capilar, dentro del tejido, ¿aumenta también la cantidad de sangre saliendo de ese tejido? Sí. Aumenta, ¿verdad? Aumenta. Y si aumenta la cantidad de sangre saliendo de ese tejido, aumenta la precarga, sí, aumenta, entonces va a aumentar también la presión dentro
la aurícula directa. ¿Correcto? Bueno, entonces, la presión auricular derecha normalmente es de 0. Y eso es lo que tienen que recordar siempre. La PVC. ¿Qué es la PVC? Presión venosa central. Es igual a 0. ¿Cero qué? 0 milímetros de mercurio. 0 milímetros de mercurio. Pero puede aumentar a 20 o 30 milímetros de mercurio en situaciones muy anormales. ¿Cómo? ¿Cuándo? En una insuficiencia cardíaca grave. ¿Se acuerdan? Todo el efecto que vimos de una insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que podía pasar? ¿Sí? Principalmente si nosotros mencionamos una insuficiencia cardíaca izquierda que va a redundar o va a influir sobre el corazón derecho. Si este corazón no consigue, es sencillo, si ele não consegue bombear sangue, o direito, ele não consegue bombear sangue, para onde que esse coração deveria ir? Deveria ir para o pulmão. Mas se ele só consegue empurrar um pouco de sangue, então muito do sangue que está chegando nele vai se acumular dentro do coração direito. E isso vai fazer com que a pressão suba. ¿Sí? Entonces, los casos en que la presión venosa central aumenta y que puede llegar a 20 o 30 milímetros de mercurio, en situación muy anormal, eso no es normal, ¿sí? ¿En qué caso? Insuficiencia cardíaca grave y también en el caso de una transfusión masiva de sangre, una cantidad grande de sangre que se aplica. Por eso, cuando estamos haciendo una transfusión grande, y me van a dar la razón los enfermeros y enfermeras que están acá, siempre se está cuidando. Uno luego, por más que se hizo el test, ¿verdad? Siempre se tiene un antialérgico cerca, de la incompatibilidad, de la alergia que puede causar. Y otro también, siempre estamos teniendo aquellos diuréticos de acción rápida, la furosemida, para no estar preparada también ahí. Cualquier cosa, el paciente empieza a sentir una dificultad respiratoria, o sea que está habiendo demasiado sangre, ¿verdad? Demasiado sangre llegando al corazón y está causando un potencial edema de pulmón. Entonces ya se le pone ya una furosemida y ya va orinando y va eliminando líquido, ¿sí? Bueno, el límite inferior de la presión auricular derecha suele ser de aproximadamente menos 3 a menos 5 milímetros de mercurio. O sea, de 0 va a ir para menos de 0, menos 3 a menos 5. ¿Qué es este menos 5? Es la presión de la cavidad torácica que rodea el corazón. Vamos a ver en el segundo semestre, en el cuarto semestre nosotros vamos a ver ahora que esta presión de menos 5 es necesaria para mantener los pulmones abiertos, que a gente pueda respirar. Entonces la cavidad torácica, ella tiene una presión negativa, porque gracias a eso está succionando los pulmones para que los pulmones no colapsen, ¿sí? Entonces, si el corazón bombea con fuerza, demasiado fuerza, ¿qué es lo que va a suceder? Va a salir tanto sangue, va a ficar tan poco sangue aquí dentro, que vai ficar com uma pressão, como ele está, por assim dizer, vazio, a pressão do pulmão vai influir nele, então ele vai ficar com menos 5 milímetros de mercúrio, tá? Então, quando sucede isso, estamos dizendo, quando o coração direito vai ter uma pressão de menos 5 milímetros de mercúrio, quando o coração bombea com uma força tão grande, ¿sí? Que queda prácticamente vacío adentro, o cuando la entrada de sangre de la periferia es muy reducida, en el caso de una hemorragia grave, por ejemplo. Eu estou sangrando tanto que tem tão pouco sangue já chegando no coração, que o coração está batendo, mas ele está batendo, está empurrando o ar, como se dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con aquellos motorcitos a veces que agarran aire? Ele não empurra a água, ele vai só empurrando o ar. Entonces, eso es más o menos lo que sucedería, pero acá no hay aire, eso es un ejemplo, ¿tá? Entonces, no hay sangre para empujar, entonces lo que él hace es trabajar contra muy poca sangre, entonces eso quiere decir que la presión alrededor, ¿verdad?, influye sobre él y le da esa presión de menos 5 milímetros de mercurio. Bueno, ¿se entiende lo que estamos diciendo? Está muy complicado. Yo sé que es complicado. Para isso que está o nosso amiguinho caído. ¿Sí?
Resistencia venosa y presión venosa periférica. Acá nosotros tenemos que recordar muy bien que nuestras venas tienen un diámetro mucho mayor que las arterias, ¿correcto? Y acá nosotros tenemos que recordar una cosa muy importante que habíamos visto al inicio de los capítulos de circulatorio, ¿sí? La velocidad de flujo es inversamente proporcional ¿a qué? Al área del vaso sanguíneo. ¿Qué quería decir eso? Que cuanto más área yo tengo, ¿sí? Hay más sangre adentro, mas la velocidad es menor, ¿sí? Cuanto menos área tengo, menos sangre adentro, pero la velocidad es mayor. O sea que la velocidad es inversamente proporcional al área del vaso. Entonces, ¿qué pasa con nuestras venas? Habíamos dicho, las venas son 8 veces más distensibles que las arterias. Son mucho más grandes. Y el área transversal, ¿cuántas veces era mayor? 4 veces normalmente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las venas, ellas pueden acumular más sangre, ellas acumulan más sangre, mas la velocidad dentro de ellas es siempre menor, ¿sí? Y ahí entra algo que también hablamos la vez pasada, que habíamos dicho, el flujo sanguíneo en todas las partes de mi cuerpo es lo mismo, es igual, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que puede ser igual o fluxo sanguíneo nas veias e nas artérias se as veias são 4 vezes mais grandes? ¿Por qué es? Porque acá el diámetro es mayor, hay mayor cantidad de sangre, mas a velocidade é menor, ele está indo muito mais lento. Aqui o diâmetro é mais pequeno, tem menos sangue, mas a velocidade é muito maior. Então o que eles fazem? Eles se equilibram, ¿sí? Entonces el flujo se equilibra, ¿tá? Entonces, la resistencia de las venas es aproximadamente 0 cuando están distendidas, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estas venas que están cargadas ahora con sangre que nosotros tenemos, ellas están llenas de sangre. 64% de mi circulación sistémica está ahí, ¿tá? Ellas están distendidas. Entonces, si ellas están prácticamente totalmente llenas de sangre, ¿sí? Ellas tienen prácticamente también una resistencia de 0, ¿tá? Porque ellas están todas flojas, están todas distendidas, ¿tá? Entonces, si tiene una resistencia de 0, ¿sí? Entonces, la presión dentro de ella es alta o es baja. Resistencia 0, próxima a 0, 0, próxima a 0. Baja, claro que la presión va a ser baja. Ele tem muito sangue, só que ele tem uma pressão baixa, ¿sí? Ele está circulando lentamente, praticamente parando, ¿tá? Entonces, la mayoría de las venas grandes que entran en el tórax están comprimidas en muchos puntos por los tejidos que los rodean, ¿sí? Eso es algo importante para entender cómo fluye la sangre. Porque, ¿qué es lo que estamos diciendo? Las venas, como es que el sangue está fluyendo en las venas, si ela está completamente distendida, si ela está cheia de sangue, e se o sangue quase está parando, né? Por que ele está fluindo? ¿Sí? Porque hay algunas partes de mi cuerpo donde justamente estas venas grandes, ellas son apretadas, ellas son comprimidas. ¿Dónde, por ejemplo? En el cuello. Las venas yugulares, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde están las venas yugulares? Están prácticamente debajo de la piel, ¿no? Están prácticamente debajo de la piel. Entonces, ¿quién está apretando esas venas? A presión atmosférica, ¿sí? Otra parte que nuestras venas están apretadas es ahí justamente las venas de los brazos que están siendo comprimidos por las angulaciones sobre la primera costilla. O sea, aquí, ¿sí? Entonces, el cuello, las venas de los brazos que están trayendo la sangre de los brazos, y también las venas que están viniendo de las piernas, que están pasando por el abdomen, ¿sí? Esos 3 lugares están siendo normalmente comprimidos por estructuras,
La vena del cuello está siendo comprimida por la piel que está siendo apretada por la presión atmosférica. Las venas que vienen del brazo están siendo comprimidas. ¿Por qué? Porque él está sobre las costelas. ¿Sí? Y las venas que están en el abdomen están siendo comprimidas por las vísceras abdominales. Entonces, y aí vocês falam, ¿verdad? Entonces, ¿qué está acontecendo então? Si estas venas están dilatadas y en esos puntos están comprimidos, entonces ¿qué acontece nesses pontos onde eles estão sendo apertados? A resistência aumenta ou a resistência baixa? Aumenta. Então, se a resistência aumenta, a pressão nesses lugares, ele está aumentando ou está diminuindo? Aumentando. E o que acontece quando eu estou me mexendo? O que acontece quando eu estou me mexendo nesses lugares? Abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então, aí eu tenho uma resistência nesses lugares que vai ajudar a que se mueva a sangre. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso es lo que nos está diciendo nuestro material. ¿Sí? La mayoría, acá primero luego nos dice Guyton, ahí van a ver ustedes que nos dice que la resistencia de las venas es aproximadamente igual a 0 cuando están distendidas. ¿Cuándo que elas están distendidas? Cuando elas están cheias de sangue. ¿Y cuándo que acontece eso? Prácticamente en todo momento, ¿verdad? En todo momento. Entonces, pero la mayoría de las venas grandes que entran en el tórax están comprimidos en muchos puntos por tejidos que los rodean. Y ahí mencionan las venas del brazo, la presión en las venas del cuello, las venas del abdomen, todos esos pontos están siendo comprimidos. Então, um sistema de venas que praticamente não tinha resistência, nesses pontos eles ganham resistência. Nesses pontos eles são apertados, então eles ganham um pouco de resistência, e essa pequena resistência que eles ganham é suficiente para fazer com que dentro das veias a pressão seja maior que na aurícula direita. Então, se a pressão dentro das veias é maior do que dentro da aurícula direita, o que vai acontecer? O sangue vai fluir das veias até a aurícula direita, por um gradiente de pressão, correto? Entonces, por estas razones, las venas grandes ofrecen cierta resistencia al flujo de sangre, como dijimos, y debido a esto, la presión en las venas pequeñas, más periféricas, las venas que están para abajo, en una persona tumbada suele ser de 4 a 7 milímetros de mercurio mayor que la aurícula derecha. O sea, o que está acontecendo nesses pontos aí? No sé si alguna vez nosotros hablamos al inicio del semestre que yo le había dicho, ¿qué yo hago para aumentar la presión en una manguera que está teniendo poca agua? ¿Qué yo normalmente eu faço? Eu aperto a boca, ¿eh? La manguera, donde está saliendo, y entonces yo disminuyo el calibre, ¿correcto? Al disminuir el calibre, ¿qué estoy haciendo? Aumentando a resistência. E assim eu consigo um jato de água que vai muito mais longe, correto? Então, é o mesmo que está sucedendo acá. En estos puntos, como aqui embaixo, teoricamente a resistência é praticamente 0, e o sangue não consegue, está fluindo muito lento, nesses lugares ele é apertado, então é mais difícil para o sangue passar. Se é mais difícil o sangue passar para o coração, como é que fica no resto das veias? A pressão aumenta, ¿sí? Y eso es lo que nos está diciendo. En estos lugares, como aumenta un poco la resistencia, todo lo que está por abajo, tudo que está antes, vai ter um aumento de pressão que vai ajudar a fazer com que o sangue possa fluir, ¿correcto? Entonces, ¿y cuál es el efecto de la presión auricular derecha elevada sobre la presión venosa periférica? Y ahí entra lo que habíamos hablado la pasada de insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Qué era que sucedía en una insuficiencia cardíaca derecha? Si aumenta la presión en la aurícula, se eleva por encima de su valor de 0, ¿sí? Se aumenta la presión dentro de la aurícula derecha. ¿Es más fácil o más difícil para o sangue entrar?
Si está más alta la presión en la aurícula derecha, ¿es más fácil o más difícil que la sangre entre dentro del corazón? Más difícil, ¿verdad? Más difícil. Si está más difícil, ¿será que la presión, aquela pressão de 4 a 7 que eu tinha aqui, vai aumentar também? Vai aumentar. Quanto mais aumentar, o que vai acontecer na periferia do meu corpo? Vai ter que edema. ¿Por qué? Porque se va a ir acumulando líquido en las extremidades. Y es eso que a gente tinha falado otra vez. Entonces, si aumenta la presión acá en la aurícula derecha, todo el resto también tiene que aumentar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tem que ter uma força suficiente para fazer o sangue entrar dentro do coração. Solo que si aumenta demasiado la presión en la periferia, va a empezar a salir líquido de los vasos sanguíneos. Y al salir líquido de los vasos sanguíneos se va a ir acumulando en el tercer espacio, en el espacio intersticial, ¿verdad? Y porque yo estoy todo el día parado, o sea, la mayor tiempo del tiempo parado, ¿dónde el líquido va a ir querer acumular? Principalmente en los pies. Por isso que uma pessoa que tem insuficiência cardíaca direita, normalmente tem mais os pés mais inchados. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, cuando la presión auricular derecha se eleva por encima de su valor normal de 0, la sangre va a comenzar a retornar hacia las venas grandes y a abrir. ¿Sí? O sangue vai querer entrar aqui, mas ele vai querer voltar de novo. O sea, vai ser difícil para entrar. Las presiones en las venas periféricas no aumentan hasta que todos los puntos colapsados se han abierto. Ou seja, quando que eu vou ver edema nos membros? Quando que eu vou ver edema nos pés e nas pernas? Só quando esses locais aqui que sempre estão colapsados, elas abrirem completamente. E quando que elas abrem completamente? Quando a pressão dentro da aurícula, ou seja, a pressão dentro de esa aurícula aumente más o menos a 4 a 6 milímetros de mercúrio. ¿Sí? Cuando llegar a 4 o 6 milímetros de mercurio aquí na aurícula, esses lugares que sempre estão colapsados, eles já vão começar a abrir completamente. E ao abrir completamente, então a pressão em todo o resto também vai aumentar, e aí eu vou começar a ter extravasação de líquido. ¿Sí? Entonces, las presiones en las venas periféricas no aumentan hasta que todos los puntos colapsados. ¿Dónde son los puntos colapsados? El cuello, en la región de la primera costilla y también en el abdomen, venas abdominales. ¿Sí? ¿Cuándo van a estar completamente abiertos esos lugares? Cuando en la aurícula derecha tenga 4 a 6 milímetros de mercurio de presión positiva. Positiva. Bueno. ¿Y cuál es el efecto de la presión abdominal sobre las presiones venosas de las piernas? Aquí no vino nuestro PI. Desde el semestre pasado era que yo estaba pidiendo para que compren ya otra vez el control para esta cosa. Falaram que ia voltar o projetor na sala 2. Tem nem controle. Para que dois? Ao mesmo tempo? Tem nem controle para Sí. Interesante. Tem gente que com o próximo semestre. Confia. Cuida. Bueno, entonces, ¿cuál es el efecto de la presión abdominal sobre las presiones venosas de las piernas? O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué hace el aumento de la presión dentro del abdomen sobre las venas de las piernas? E aí eu pergunto para as mulheres desta aula que já tiveram filhos. Não é meu caso. O que sucede allá por el séptimo, octavo, noveno mes, con la barriga está grande, ¿verdad? ¿Qué pasa con las piernas? Edema. Están hinchadas, ¿verdad? ¿Por qué Está parecendo ocurre pão, esa tá ali na mesa do hinchazón senhor. en las piernas? ¿Por qué ocurre ese edema de miembros? El feto, Compressão, que né? es un cuerpo Vasos extraño abdominais. dentro de la barriga de la mujer, ¿né?
Es un cuerpo extraño, que en 9 meses va a ser expulsado, ¿verdad? Querido. Entonces el feto, que es un cuerpo extraño, él a medida que va creciendo va apretando las venas de las piernas, ¿sí? Y ahí nesse caso, a mulher tem edema de membros inferiores, mas não é por culpa do coração. Por que que é? É porque o bebê, ele está comprimindo tanto estas veias que elas não estão abrindo, conseguindo abrir, e só abrem praticamente quando a pessoa, a mulher se mexe. Então isso hace que pase um pouco de sangre, pero normalmente la presión dentro de las piernas entonces aumenta mucho, ¿sí? Entonces, la presión normal en la cavidad peritoneal de una persona tumbada, ¿qué quiere decir una persona tumbada? Deitada. Acostada. ¿Qué quiere decir acostada? Deitada, ¿sí? La presión normal en la cavidad peritoneal de una persona tumbada es en promedio de 6 milímetros de mercurio, pero puede aumentar a 15 hasta 30 milímetros de mercurio. ¿En qué caso? En el caso de embarazo, de tumor abdominal, que va también trabajo de... Vaya, Caterina, porque Yo voy a decir, para que te avisa, que solo cuando termine tu clase, voy a poder vos. tenés que tocar ahí arriba. Tengo que subir. Não, pode Pode subir. subir. Não, pra mim é mais desconfortável sem ninguém. Mas é aula. O melhor foi a cara do doutor, gente. Uma figurinha massa. Aí não vai adiantar mais. No, eu sabia, mas ele tem um aplicativo para... Não, realmente é A gente sai da sala aí pro jogo. Você dá o período do café. Dá o período do café a ele. Eu consigo tirar foto. Aí vamos sair, você é o primeiro. No problema, não. Sempre não foi assim. Sempre é chiquitinho. Doutor, o senhor não quer dar o No método café, daí ele... pra fora e ele abre esse negócio? Pode ser. É verdade.